Hola, ¿qué tal estáis vosotros? Soy Esteban de nuevo y otra vez os hablo desde mi casa, desde mi comedor en el norte de Texas. Y otra vez, pues os digo que es un placer para mí estar en este sitio hablando sobre la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, pues es mi vida y quiero quiero anunciar este mensaje, quiero aclarar este mensaje porque yo creo que vale la pena. Y pues hoy os voy a hablar sobre específicamente el libro de Gálatas. Gálatas fue escrito por Pablo. Pablo había comenzado una iglesia en Galacia y pues después de haber comenzado la iglesia y la iglesia estaba más o menos establecida, él se había marchado. Y al salir de Galacia, hombres judíos se metieron en la iglesia y comenzaron a predicar un evangelio, pero un evangelio uh, mezclado con las costumbres judías y inyectando también una parte de la ley mosaica. Y dijeron que tenían que añadir algunas partes de la ley con el mensaje de Cristo para ser salvo. Pensaron estos hombres y fueron llamados judaizantes. Y estos judaizantes dijeron que estaba bien creer en Jesucristo y Él era el Mesías, pero también tenían que añadir algunas otras cosas de la ley. Ajá. Enseñaron que los creyentes tenían que creer en Cristo, pero había ciertos aspectos de la ley que respetaran, querían que respetaran algunas costumbres religiosas y una parte, digo, de la ley mosaica. Hoy en día, pues, es igual. No, la cosa no ha cambiado mucho. Tenemos predicadores enseñándonos de que debamos de guardar ciertas reglas y costumbres religiosas, que mantengamos algunos requisitos para tener la seguridad de la salvación y también para que obtengamos el favor de Dios. Y pues no hace falta hacer más, no hace falta hacer obras, no hace falta cumplir algunos requisitos para que nuestro Dios Padre nos ame más, para que Él nos dé más favor, porque hemos recibido todo lo que haya en Cristo Jesús. Después de haber puesto la fe en Jesús y su obra redentora, pues Dios nos pone en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Y estando en Cristo tenemos la justicia suya, la justicia de Cristo. Y Jesús mismo nos ha presentado a su Padre, a Dios. Y cuando Dios nos ve, Él nos ve a través de la obra redentora, la obra completa de su Hijo, Jesucristo. Uh-huh. Bien, hoy en día aún hay predicadores, maestros, enseñadores que están predicando, están queriendo que el pueblo de Dios que añadan cosas al mensaje del Evangelio. Voy a mencionar algunas cosas hoy. Y la cosa más común quizás puede ser la enseñanza de los diezmos. Uh-huh. Y se encontraron en Malaquías, aunque hablaremos de Gálatas, vamos a ver algunas otras cosillas y enseguida leeremos de Gálatas, ¿ok? Pero en Malaquías es el último libro en el Antiguo Testamento, y en Malaquías 8 al 12, vemos unos versículos muy comunes
a todos nosotros, porque si has estado en alguna iglesia por algún tiempo, has oído el mensaje sobre el diezmo, y siempre cuando alguien habla sobre el diezmo, va leyendo Malaquías 3. 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues cuando oímos palabras tan fuertes, las oímos, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Nadie quiere robar a Dios. Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es en los diezmos y en las ofrendas. Y de aquí los predicadores y maestros van enseñando sobre cómo cada uno de nosotros debemos de diezmar, que demos una parte, no solamente una parte, pero la 10ª parte de todos nuestros bienes. Y también aparte de eso, que ofrendamos. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Ahora, una pregunta que tengo aquí. ¿A quién está hablando aquí el autor? ¿A quién? Dice aquí, a toda la nación. Está hablando a la nación de Israel. Y al interpretar la Biblia bien, siempre hay que averiguar quién es el autor, número 1, y número 2, a quién está hablando el autor. Porque cada palabra en la Biblia está escrita a un cierto pueblo, a una nación específica. Y aquí la palabra fue para la nación de Israel. Y esto formaba parte de sus leyes, del antiguo pacto. Y tenían que diezmar, porque el diezmo fue como hoy en día tenemos impuestos nacionales, federales y locales también. ¿Y por qué pagas tú impuestos? Pagas impuestos para que tu nación pueda servir a su ciudadanía. Pagas impuestos para que tu ciudad pueda funcionar bien, ayudando la ciudadanía del pueblo, de la ciudad, digamos. Vas pagando impuestos para que la ciudad ayude a los pobres, los que no tienen, o lo que sea. Pero los impuestos van para que la sociedad, para que vaya bien. Y fue igual en el Antiguo Testamento con la nación de Israel. Tenían que pagar los diezmos para que los sacerdotes, para que tuvieran, porque no tenían tierra para trabajar. Trabajaron ellos en el templo, en un templo hecho de piedras y roca. Estuvieron ahí ofreciendo sacrificios a Dios, quemando animales, pero hora tras hora. Fue su trabajo. Es lo que hicieron los sacerdotes, y los diezmos fueron en parte para los sacerdotes, para la nación, para ayudar, para alimentar a los pobres, para cuidar el templo hecho de roca y piedra. Y hoy en día no tenemos un templo hecho de roca y piedra. Según lo que dice San Pablo, la iglesia, tú eres el templo de Dios. En aquel tiempo, Dios moraba en este edificio, en el templo. Ahora, según lo que leemos en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. Nos hemos entregado al Señor, y hacer eso, Dios pone su Espíritu dentro de nuestro corazón. Y pues
en el Nuevo Testamento no vemos ningún templo de piedra, de roca. Sacerdotes. Tú eres un sacerdote. Según lo que dice Pedro, cada creyente es un sacerdote. Sacrificios. No hacemos sacrificios de becerros y tal y cual, porque Cristo fue el último sacrificio. El sacrificio perfecto, el Cordero que quitó los pecados de todos, de todos. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando Jesús estaba bajando al río de Jordán? Juan el Bautista estaba ahí bautizando, predicando, y al ver a Jesús, él dijo: mirad, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del pueblo. Jesús era el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto y final. No hay más sacrificios. Y pues voy a leer un poco más aquí. A ver. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Para que haya alimento. Para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba si en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pues todos nosotros queremos una bendición. Queremos bendición. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruirá los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, si volvemos al Antiguo Testamento y si traemos unas partes de la ley al Nuevo Testamento, al Evangelio, estamos haciendo lo que hacían los judaizantes. Estuvieron ellos añadiendo la ley de Moisés al Evangelio. Y al hacer esto, vamos diluyendo el mensaje del Evangelio. Cristo es suficiente. Él ha hecho todo. No hace falta hacer más. Y esto, lo que hemos leído aquí, forma parte de la ley mosaica. Estos versículos no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. Y es más, en ningún lugar después de la resurrección de Cristo se está mencionado este tema. Pues Cristo sí mencionó el diezmo en los evangelios. Pero el Nuevo Testamento actualmente, el Nuevo Pacto, comienza aparte después de la resurrección, de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cuando Cristo anduvo por este mundo, Él vivió bajo y dentro el pacto antiguo, el Antiguo Testamento. Y la Iglesia y el Nuevo Testamento comenzó después de la resurrección de Cristo Jesús. Y en ningún sitio vas a ver que la gente debe diezmar. En ningún sitio en el Nuevo Testamento, en el reino de Dios, en la iglesia de que pertenecemos hoy en día, vas a ver una exhortación de que debamos de diezmar. Al contrario, en 2 de Corintios, Pablo escribe algo sobre las ofrendas, sobre el diezmo. No el diezmo, perdón. Estoy pensando en el diezmo, pero él no habla sobre el diezmo. 2 de Corintios 9. 9:7. Está él juntando una ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Y voy a ver solamente el versículo 7. Que cada uno dé
o que cada uno ofrenda, que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, eso es muy diferente. En el Antiguo Testamento, en Malaquías vemos que si no estamos diezmando, o es decir, viviendo bajo una obligación, vamos a tener una vida maldita. Vamos a estar robando a Dios. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, aparte de la resurrección, Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No por obligación. Si estás viviendo bajo la ley, tú vives bajo la obligación de la ley. Y esto es muy, muy diferente. Que no ofrendemos bajo una obligación, porque Dios ama el dador alegre. En 2 Corintios 8, el capítulo anterior, 8:3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. No por obligación, pero por su propia voluntad. Ahora, una cosa importante. Te has entregado al Señor. ¿Y qué sucede cuando uno se entrega al Señor? Recibimos perdón de los pecados, pero otra cosa sucede, es que recibimos la naturaleza de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios quiere dar, Dios quiere bendecir. Dios nos quiere suplir, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar. Forma parte de su naturaleza. Y ahora tú, yo, tenemos su naturaleza y es el deseo que hemos recibido. Queremos ofrendar. Queremos dar. Es algo natural. Queremos dar de nuestro tiempo. Queremos dar de nuestra vida de oración. Queremos dar del dinero que tenemos. Es el deseo. Recibimos gozo al dar. Sí. Ellos dieron según lo que tuvieran. Dios es un donador y hemos recibido su naturaleza, entonces también somos así, queremos dar. Efesios 2, a ver. Tenemos 2 Corintios, Gálatas y después Efesios. Efesios 2:15. En 2:15 dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, y estableciendo así la paz. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos. Jesús. Él abolió la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Que no vivamos bajo la ley. Que no permitamos que hombres nos vienen, nos predican y nos obligan a diezmar, a hacer las cosas del Antiguo Testamento, a hacer cosas que son de otro pacto. No vivimos bajo el pacto antiguo. No vivimos ahí. Vivimos ahora en otro pacto. ¿Qué dice Hebreos 8? A ver. Hebreos 8. Hebreos 8, ¿qué? 13. 8:13.
Aquí el Señor habla. Y cuando Él dijo, un hombre, un nuevo pacto, hizo antiguo al primero. Este es un versículo bastante interesante. Un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. No podemos vivir bajo dos pactos a la vez. ¿Viviremos sobre el primer pacto o viviremos bajo el último pacto? Pero no se puede vivir bajo los dos pactos o en los dos pactos. Gálatas 3:23. Ahora, por fin, llegamos a Gálatas. Pues dije que iba a hablaros de Gálatas y he estado hablando de varios libros, menos Gálatas. Gálatas, aquí estamos. Gálatas 3:23 al 25. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, o es decir, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo. Y ya hemos sido conducidos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Tú has sido justificado por la fe. Justificado por la fe. Cuando Dios te ve justificado por tu fe en la obra redentora de Cristo Jesús. 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. No estamos bajo este tutor. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Pues otra cosa puede ser la oración. Los predicadores, los maestros nos enseñan a veces que para recibir el favor de Dios tenemos que orar. Tenemos que pasar un tiempo en la presencia del Señor. Y quizás me preguntes, pero Esteban, ¿tú no oras? Sí, oro. Pero no oro bajo una obligación. Cada mañana al levantarme, pues la primera cosa en que pienso es mi privilegio ponerme en mi estudio con una taza de café. Me gusta mi café. Aún me gusta mi café espresso, café español. Y pienso en tomar una taza de café a mi estudio, al sentarme con la palabra de Dios y estar ahí encerrado, orándole, hablándole a mi Padre. Y no lo hago por una obligación, lo hago porque le amo al Señor y quiero estar en su presencia, quiero estar con Él. Quiero orarle, quiero hablarle, quiero que Él me hable a mí. Y al estar en su presencia, Él me alimenta. Mi alma está animada, mi mente está aclarada. Y al estar ahí hablándole, recibiendo de Él, me animo. Y oro cada día, todos los días, pero no bajo una obligación, porque quiero que el Señor me bendiga, quiero que Él me acepte, quiero que Él me sane o lo que sea, pero estoy allí de mi propia voluntad. Y más que eso, porque me da gozo. Lo quiero hacer. No dejes que un hombre o una mujer te ponga bajo la obligación
de orar. Es un privilegio. Pues otro puede ser pues la bebida alcohólica. Es pues, aquí en los Estados Unidos, en México, en Sudamérica, América Central, es un tema caliente, no sé si se puede decir eso en español, pero es algo pues grande. No se puede beber el alcohol, es algo, y si tú eres creyente no vas a hacer eso, ¿verdad? Pues esta obligación, este requisito no ha funcionado muy bien en, en Francia, ni en Alemania, ni en España, ni en Corea, ni en Rusia, ni en China, ni en, vaya, centenares de países. Ha funcionado bien en los Estados Unidos, México, quizás Sudamérica, en algunos países ahí, pero es otra obligación que no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con la Biblia. No, 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 no. Gente piensa en Juan el Bautista y nos dicen, pues Juan el Bautista nunca bebió alcohol y tenía una unción sobre él y tal y cual. Pues sí, pero él perteneció a una secta específica dentro de la nación de Israel. No vivimos ahí. No vivimos formando parte de esta secta judía. No. Muchas veces la gente pues ha olvidado de Cristo cuando Él hizo no solamente un vino, pero un buen vino en la boda de Caná. Y no quieren pensar en la iglesia en Corinto, donde pues, los creyentes hicieron comidas fraternales y allí había vino. Y en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo que bebiera vino. Hay muchos ejemplos en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, donde no es un requisito que debemos de aplicar a nuestra vida. Es algo que sobre todo nos ha venido desde Inglaterra y después de los Estados Unidos. Requisitos. Puedo sentarme aquí quizás y nombrar 10 más requisitos. Cosas que predicadores quieren que añadamos al Evangelio para tener la seguridad de que seamos salvos. Y la palabra de Dios a través de Gálatas, Hebreos, Romanos, nos enseña, nos quiere convencer de que Cristo ha venido y Él vino para hacer por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. Él cumplió toda la ley. Él cumplió todos los requisitos. Y me dice, ven a mí. Yo te daré descanso. Yo te daré vida abundante. En el Evangelio confiamos en la obra acabada, la obra terminada de Jesucristo. Él lo hizo. Cuando Marlene y yo, cuando éramos jóvenes, vivimos en una iglesia, en un movimiento, y ahí había mucha obligación, muchos requisitos, y si no cumpliéramos, si no hubiéramos cumplido los requisitos, pues habríamos tenido un mal testimonio. Y vivíamos bajo una presión por años, por décadas. Muchos años bajo estas obligaciones y no tuvimos el gozo del Señor.
Siempre estuvimos cansados espiritualmente, emocionalmente, intentando alcanzar la santidad, intentando alcanzar la aprobación de la iglesia, de los hermanos. Queríamos que ellos pues pensaran bien de nosotros y gloria a Dios, por fin hemos recibido la revelación de que Cristo ha hecho todo, todo. Y no tengo que obrar, no tengo que trabajar para que Él me acepte, para que Él me ame, para que yo sea justo o santo. Él me ha hecho justo, Él me ha hecho santo por la fe en la obra redentora. ¿Cómo se puede pervertir el mensaje del Evangelio? Por añadir requisitos. Voy a leer Gálatas 2:20. A ver. 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo he sido crucificado. Yo hago lo que haga a causa de quién soy ahora. Yo hago lo que haga a causa de quién soy. Hago lo que haga porque he comprendido el amor de Dios por mí a través de Jesucristo. No vivo como viví antes de mi salvación, pero yo hago lo que haga a causa de quién soy. El Señor me ha dado su naturaleza. El Señor me ha dado un corazón nuevo. Y Él me ha perdonado. Y ahora, al comprender lo que Él ha hecho en mí, en mi vida, yo vivo diferente, pero no bajo una obligación. Vivo diferente, distinto porque he sido cambiado, no porque el hombre me está obligando a vivir en una cierta manera. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Estamos llegando al final aquí ahora, hermanos. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aleluya. Este es un verso clave. Somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hemos heredado el reino de Dios y Jesucristo nos ha presentado ante al Padre, al Dios Padre. Quiero leer. Quizás voy a acabar aquí, no sé. Pablo, al oír lo que había sucedido en su iglesia en Galacia, se puso enfadado porque, él no quería que los hermanos en Galacia que volviera o que comenzara a vivir bajo la obligación de ciertos aspectos de la ley. Y cosa curiosa, no fueron judíos en Galacia, mayormente eran gentiles, no eran judíos. Y los judaizantes querían que fueran convertidos en parte a la nación de Israel, la nación física, digamos. Querían que hicieran cosas de ley para que fueran bajo y para que fueran como los judíos. Y Pablo, él dice en 1:6, dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio,
Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Palabras fuertes. Otra vez él dice, como hemos dicho antes, también repito, ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios. ¿O mi esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cosa interesante, él hace dos preguntas aquí. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No. No tiene que él buscar el favor de Dios. Tú tampoco, yo tampoco, nosotros tampoco no tenemos que buscar el favor de Dios porque lo tenemos. Lo tenemos por haber puesto fe en Jesucristo y por haber puesto la fe en la obra redentora completa de Jesucristo también. Según lo que hemos leído en Gálatas 3:29, pues hemos heredado el reino de Dios. Somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pues voy a acabar aquí, yo creo, hermanos, pero os animo que no permitas que los maestros que te digan de que tú debes de añadir algo del Evangelio, algo del Antiguo Testamento, algo del Antiguo Pacto al Nuevo. Es distinto. No se puede vivir bajo dos pactos a la vez. Ahora vivimos en el Nuevo Testamento bajo otro pacto. Y Cristo ha venido, Él pagó todos los requisitos, Él pagó el gran precio, su sangre y su vida. Se resucitó y ahora Él nos ha presentado a su Padre. Él nos ha presentado a su Padre porque hemos creído en Él. Que Dios os bendiga abundantemente, hermano y hermana. Voy a orar. Permíteme orar, por favor. Padre, te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por habernos enviado a Jesucristo. Te damos muchas gracias por la obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario. Aceptamos todo lo que Él ha hecho. Aceptamos tu palabra. Te pido que tú nos vayas enseñando del Evangelio, que nos vaya creciendo en tu palabra y en el Evangelio. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues que Dios os bendiga y hermanos, hermanas, hasta la próxima. ¿Ok?